Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Un amplio grupo de congresistas, concejales, ediles y líderes del Partido Verde se están uniendo hoy oficialmente a la campaña de Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta presidencial. Así, Gustavo Petro sigue sumando nombres a su campaña que espera convertir en votos, traducir todos esos apoyos en votos, pues la disputa con Rodolfo Hernández está muy reñida, o por lo menos así lo indica la primera encuesta de intención de votos en la segunda vuelta del Centro Nacional de Consultoría, que dice que el 41% de los encuestados votaría por el ingeniero Hernández y el 39% por Petro. Rodolfo Hernández, del lado del Rodolfo Hernández, el candidato está anunciando que no va a asistir, insiste él, a ningún debate presidencial por recomendación de su equipo de campaña y su estratega Ángel Becasino, por lo que solo va a atender entrevistas y transmisiones en sus redes sociales. De esta manera, por ahora no va a haber un cara a cara, un meeting entre los dos candidatos, y el debate se tornará únicamente a través de las redes sociales que han sido protagonistas en estas elecciones, donde los dos, Petro y Hernández, son muy activos. Esta noche hablaremos de las alianzas que se están dando y el papel de los partidos tradicionales, que son los grandes derrotados de la jornada que pasó. Bienvenidos. A propósito de política, el candidato Gustavo Petro le propuso hace apenas unos minutos a Rodolfo Hernández que, independientemente de cuál va a ser el resultado, cuál sea el resultado de esta segunda vuelta, que será el próximo 19 de junio, deben hablar, concertar y llegar a un acuerdo nacional, porque hay muchas similitudes, por lo menos en algunas de sus propuestas. Esta noche está con nosotros Ricardo Ferro, que es representante de la Cámara por el Centro Democrático. Representante, buenas noches, un gusto. María Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos los televidentes y para la mesa de trabajo. Gracias a usted. Rolando González es concejal de Bogotá por el Partido Cambio Radical. Concejal González, buenas noches y bienvenido. Bueno, muy buenas noches, María Camila. Un saludo muy especial a todos los televidentes. A Ricardo, un saludo muy especial. Y a quien nos está acompañando conectado de manera virtual, mi colega Diego Cancino, un saludo muy especial. Ya vamos a tener al colega suyo, al concejal Diego Cancino, para hablar de política, pero comienzo con usted, concejal González. ¿Cómo está leyendo la política, cómo está leyendo la campaña a estas alturas? Quedan un par de semanas para la segunda vuelta. Bueno, sencillamente hemos observado que todo lo que criticaban por parte de la campaña del Pacto Histórico y de Gustavo Petro, pues hoy están haciendo tal cual lo que en algún momento criticaban. Están recibiendo adhesiones de todos los politiqueros en Bogotá, incluso los del Partido Verde, donde hoy en el evento oficial de adhesión de Ariel Ávila, que por cierto lamentamos muchísimo, Ricardo y yo, que no haya asistido el día de hoy a este debate, estábamos con ansias esperándolo. En ese evento oficial le pidió a los ediles, consejeros de juventudes, presidentes de Junta de Acción Comunal y todo el que tuviera que ver con la clase política rancia bogotana, la politiquería de Bogotá, que adhirieran a la campaña de Gustavo Petro. Lo que quiere decir que están recibiendo absolutamente a todo el mundo al precio que sea y sin ninguna clase de desdén. En ese orden de ideas, pues le están haciendo un favor muy especial al ingeniero Rodolfo Hernández, quien de alguna u otra manera, pues sencillamente está haciendo una alianza con el pueblo y para el pueblo, y nosotros los políticos pues estamos en esa alianza, sin necesidad de tener que ser una parte activa en su campaña. Usted tiene razón, nos quedamos esperando al senador electo por el Partido Verde, Ariel Ávila, que había confirmado y a última hora canceló la cita que tenía con Zona Franca. En representación del Partido Verde, invitamos a última hora a quien agradecemos ese gesto, Diego Cancino, que es concejal de Bogotá por el Partido Verde. Concejal, buenas noches. Le estaba hablando su colega, le estaba hablando el también concejal, sobre la política, sobre esa lectura, esas adhesiones del Partido Verde. ¿Cómo lo está viendo usted? Pues a mí me parecen muy positivas, Camila. Mil gracias por la invitación a Zona Franca. Siempre es un placer estar acá. A quienes nos ven, y un saludo cariñoso a Rolando. Y de nuevo agradecer la invitación. Y lamentando pues que Ariel no haya podido estar. A usted gracias por aceptarla. Camila, pues yo creo que, digamos, esta suma del verde es muy importante. Nosotros necesitamos generar una acción colectiva y entre más personas se sumen a esta acción colectiva con unos criterios claros,
son bienvenidos y bienvenidas. ¿Cuáles son esos criterios claros? Esos criterios claros son, por un lado, el artículo 11 de la Constitución que nos convoca a nosotros los verdes. Nosotros nacimos y nos fundamos por el artículo 11 de la Constitución. El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y acá hay una apuesta por un cambio por la vida y por una vida digna. Y lo segundo es el artículo 12 de la Constitución que prohíbe la tortura, que eso es fundamental. La traducción que hizo Jaime Garzón en lengua guayú con indígenas dice: nadie podrá pasar por encima de nadie así piense diferente. Y esa es una diferencia radical, nosotros lo hemos visto. Nosotros hemos visto acá cachetadas por personas que denuncian al candidato Rodolfo Hernández porque piensa diferente y porque hace denuncias que son válidas. Y la respuesta es un cachetadón, es decir, eliminar violentamente la voz del otro, y eso nos preocupa de sobremanera. Pero claro que acogemos estas adhesiones. Ariel Ávila es de los senadores más votados, ha denunciado la parapolítica, el paramilitarismo, se ha jugado la vida en territorio para construir paz. Y así los otros y las otras que se han sumado. ¿Cuáles son esos criterios, Camilo? Acá nosotros estamos jugados con los acuerdos de La Habana. Acá nosotros tenemos que implementar los acuerdos de La Habana. Acabo de ver un video absolutamente conmovedor sobre las épocas de la paz y nos dijeron con Duque que iban a hacer trizas los acuerdos de paz y lo hicieron. Y no olvidemos que quien estaba apoyando a Fico, el uribismo, hoy está apoyando en cabeza de María Fernanda Cabal, por ejemplo, a Rodolfo Hernández. Es decir, acá no tenemos una apuesta clara con Rodolfo que se la juegue por la paz. Acá nosotros estamos defendiendo también dentro de los criterios un Estado social de derecho, lo básico. Acá han dicho que quieren reducir la Constitución, que quieren reducir el Congreso, que no le van a hacer caso al Congreso. Acá lo que estamos viendo en muchos casos es una defensa de la justicia por mano propia, generando una desinstitucionalización muy grande. Paz, Estado social de derecho, una reforma a la policía, una reforma popular a la policía. Gustavo Petro lo llama como una reforma democrática a la policía para que la policía genere confianza, para que sea digna y se dignifique ella misma, porque los policías también merecen ser dignificados. Sí. Que no haya brutalidad policial. Eso es fundamental. Y lo último, una apuesta enorme sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático. Acá nos han dicho de la campaña de Rodolfo que va con toda con el fracking. El fracking está acabando con los territorios, está acabando con la sostenibilidad, está acabando con la tierra y está acabando con la vida y la vida ambiental. Luego, entonces, con estos 4 criterios, pues se pueden sumar, claro que sí, porque acá lo que nosotros tenemos es que profundizar la democracia, profundizar el artículo 11 de la Constitución y profundizar la paz, Camilo. Representante Ferro. Bueno, yo creo que para arrancar el análisis hay que pararnos no solamente en las elecciones del domingo pasado, sino en las elecciones de hace 4 años. Y pues analizar que el gran derrotado en esta primera vuelta fue Gustavo Petro. En una votación alrededor de los 21 millones de colombianos, Gustavo Petro sacó 8 millones de votos, lo cual significa que más de 12 millones de votos de personas votaron en contra de Gustavo Petro. Esa lectura, ¿por qué es importante? Porque Gustavo Petro venía hablando de que él iba a ganar en primera vuelta. Pero digo, para eso sirven los números, para interpretarlos, porque claro, fíjese usted que Gustavo Petro es el gran ganador de la primera vuelta. Cierto es que no sacaron todos los votos, pero ganó en primera vuelta. Pero ojo con esto, María Camila, es que Gustavo Petro dijo que iban a ganar en primera. El alcalde de Medellín, que con sus payasadas y sus vainas terminó suspendido, también que en primera vuelta todos estaban convencidos que iban a ganar en primera vuelta. ¿Qué es lo que le dice el país a Gustavo Petro? No, porque es que los 12 millones de colombianos le dijeron no, a Gustavo Petro no va a ganar en primera porque no queremos votar por usted. Entonces, esa es la primera lectura. Segunda lectura. ¿Dónde está sumando Gustavo Petro? Pues no está sumando en ningún lado. ¿O es que acaso nosotros vamos a desconocer que desde el año 2018 el santismo está con Gustavo Petro? Que Juan Manuel Santos viene apoyando a Gustavo Petro desde la segunda vuelta del año 2018. ¿O a quién apoyó Juan Manuel Santos y el equipo de Juan Manuel Santos? ¿A Duque? Por supuesto que no. Apoyó a Petro. ¿Y por qué apoya a Petro? Pues porque Petro viene en el 2014 en la segunda vuelta y apoya a Santos. Porque es que Petro, siendo alcalde de Bogotá, apoyó a Juan Manuel Santos a la presidencia en la segunda vuelta del 2014. ¿Qué es lo que tenemos ahí, María Camila?
una alianza política vergonzante. Porque a Santos le da vergüenza decir públicamente que apoya a Petro, pero le manda a todo su equipo para que apoye a Petro, y a Petro le da pena decir que a él lo apoya Santos. Pero sin embargo tiene a todos los perfiles de Santos en su equipo, incluido ni más ni menos que Alfonso Prada, que es su jefe de debate, que era la mano derecha de Juan Manuel Santos en el gobierno, terminó siendo la mano derecha de Juan Manuel Santos. Entonces, este análisis es muy importante porque cuando hablamos de una segunda vuelta, hablamos de la posibilidad de dónde vienen las alianzas, dónde vienen los crecimientos. Decir que las personas que estaban con Sergio Fajardo, que ahorita se deslizaron hacia donde Petro, no estaban claros de que estaban con Petro, pues es mentira. Todos sabemos que ellos hacían parte del santismo y que hace 4 años estuvieron con Petro. En eso tiene razón usted, y es que la plana mayor del santismo, que no estoy tan segura que exista como movimiento político, está ahora con Gustavo Petro, concejal González. Bueno, mire, a mí sí me sorprende muchísimo. Además, él sabe, porque yo he sido enfático en el recinto del Consejo de Bogotá en decirlo, el Partido Verde dejó totalmente solo a Sergio Fajardo. Prueba de ello es que hace 4 años en Bogotá, Fajardo obtuvo cerca de 1.240.000 votos y el domingo pasado obtuvo 300.000 votos. Todos, en su gran mayoría, salvo unas contadas excepciones, unos 2 o 3 concejales de la Alianza Verde, todos estaban con Petro desde un inicio. Le mintieron a Fajardo, usaron a Sergio Fajardo y acabaron con un político decente, coherente, una persona que no comulga con la corrupción, y sencillamente el Partido Verde en su maquinaria institucional desde la Alcaldía de Bogotá estaba con Sergio Fajardo. Pero me llama mucho más la atención algo que dice Diego, y es que hace una apuesta por la vida. Yo no sé cuál es la apuesta por la vida con Gustavo Petro cuando tiene aliado a las FARC, al ELN y a cualquier cantidad de grupos ilegales al margen de la ley en el país. Lo tiene hoy de aliado en su campaña presidencial. La única apuesta que nosotros deberíamos tener como país, como sociedad, es sacar adelante a Colombia. Y evidentemente hemos observado que el comportamiento en los mercados financieros, incluso internacionales, desde el momento en que se dio a cabo los resultados de la primera vuelta, pues han venido mejorando los índices financieros como tal. Lo cual, desde luego, doctor Cancino, yo tengo que hacerle una interpelación en este aspecto y decirle que no es cierto lo que está diciendo. Pero además recoger un poco lo que decía ahorita el representante Ferro. Dejaron totalmente solo en Bogotá a Sergio Fajardo, inclusive teniendo todo el establecimiento de la Alcaldía de Bogotá a su favor. Pero además con una campaña antifico de quien no asistió al debate el día de hoy. Entonces ahora seguramente hoy quien hizo la adhesión oficial irán a montar una campaña el día de mañana anti-Rodolfo probablemente. Y todas estas campañas que han venido montando anti alguien, simplemente con el hecho de atacar a una persona, pues no le ha salido bien, ha salido muy mal, porque eso es lo que en su momento victimizó a Gustavo Petro hace unos años, cuando el procurador entonces, Alejandro Ordóñez, lo sancionó. Lo victimizó, y al punto de que lo victimizó, nuevamente lo revivió en política. Y eso fue lo que le permitió a Gustavo Petro aspirar hace 4 años a la presidencia y hoy ser un actor político importante en el país y en la ciudad de Bogotá. Luego, en ese orden de ideas, lo que están haciendo con Rodolfo Hernández es la misma operación que en su momento estaban llevando a cabo con Gustavo Petro. Lo están victimizando, lo están atacando y hábilmente el país está repeliendo todos estos ataques en favor del ingeniero Rodolfo Hernández. Luego, ojalá monten la misma campaña anti-Rodolfo, para que de una vez por todas, ya observamos, como bien lo manifestaba usted al introito del programa, observamos el resultado de las encuestas a solo 2 días de elecciones. 2 encuestas diferentes ya tienen en la punta al ingeniero Rodolfo Hernández, producto de estos ataques desmedidos por parte de la izquierda radical en el país. Hoy lo atacan, pero antes lo estaban buscando. Concejal Cancino, ¿por qué dejaron solo al doctor Sergio Fajardo? Digo, la votación es clara en Bogotá. Tiene razón el concejal Rolando cuando dice abandonaron a Sergio Fajardo. Digo, los números hablan. Sí, yo antes quisiera decir, porque como son 2 contra 1, entonces me toca coger cada puntico y contraargumentar. Adelante. Y ya respondo a tu pregunta. Lo primero es que claramente ganamos. O sea, Petro creció. Es el candidato con mayor cantidad de votos absolutos en primera vuelta de la historia. Eso es indudable. El candidato del pacto, a su vez, consiguió 3.660.000 votos más que la primera vuelta.
Ese es un crecimiento que no se había dado nunca, eso es una victoria. Y 475.000 votos más que en la segunda vuelta de 2018. Pasó a ganar 9 departamentos de 2018 a 18 en 2022, se duplicó. Y el proyecto demócrata en Colombia logra un resultado histórico. En 2010 logró poco más del 9%, en 2018 el 25%. Lo más de 40 puntos representa hoy en día, hoy ese 40%, un hito histórico. Y acá hay más de 2 de cada 3 colombianos que votaron por una opción de cambio, ya sea por Petro, pero también, digamos, por Hernández, que eso no es un cambio. Hernández no es un cambio, claramente. Concejal, esa es la primera cosa que concejal, quiero decir. pero para cerrar pero ese tema, concejal. No, Camila, no, nada más ese tema. Simplemente yo dejé hablar. Entonces, sí, pero es que dejó hablar, pero es que están muy largas las réplicas. Camila, qué pena. Concejal Cancino, vayamos concluyendo sus puntos para ir avanzando en el debate. Pero Camila, perdónenme, o sea, ellos tuvieron 5 minutos cada uno, entonces déjenme coger cada puntito. Segundo punto. Usted también tuvo 5 minutos. Claramente que hay donde crecer, claramente que hay de dónde crecer, porque ese fue un argumento que puso tanto Ricardo como Rolando. Obviamente hay donde crecer. Hoy tenemos una reunión con 500 jóvenes que se vinieron de todo el país, que adhieren. Y en este momento la campaña juvenil, que estoy de acuerdo, no hay que atacar sino inspirar, pues se puede aumentar y aumentar y aumentar, y está llegando mucha más gente. Esos 500 jóvenes ya estaban con Petro desde un principio, Diego. Tercero, una cosa que tengo que dejar clara. El Partido Verde no estaba exclusivamente con Sergio Fajardo. El Partido Verde dejó en libertad que uno podía apoyar o a Sergio Fajardo o a Gustavo Petro. Una libertad condicionada. Una libertad condicionada y una libertad de estalinista, donde le querían poner un bozal a los miembros del Partido Verde. Algunos no querían estar con ninguno de los dos y ustedes los obligaron a estar con alguno de esos dos. Una libertad condicionada y un estalinismo que pretendían dogmáticamente imponer. Esa fue la libertad del Partido Verde. Una libertad condicionada. Una libertad donde no dejaron en libertad a sus miembros. De a uno para poder escucharlos, concejal Cancino. Si estábamos en libertad y podíamos decidir si apoyábamos a Petro, si apoyábamos a Rodolfo o si no apoyaban a nadie. Eso es absoluta. Y yo quiero decir, yo nunca mentí. Yo dije claramente que no apoyaba a Sergio Fajardo desde el principio y no hizo la pago de apoyar a Petro y a Fajardo y después a Petro. Pero no es cierto que había verdes que estaban con Sergio Fajardo, pero en realidad estaban haciéndole campaña a Gustavo Petro. No se pregúntale a ellos. Por supuesto, no, sí lo sabe. Usted sí lo sabe porque habían varios verdes con Fajardo y se fueron con Petro. No, sí lo sabe. Sí lo sabe, sí lo sabe. Es problema de ellos. No, que sea problema de ellos es diferente, pero usted sí lo sabe. Y el Partido Verde ¿Cuál es el cambio por la vida? Aquí me dicen cuál es el cambio por la vida. Pues acá hay un cambio por la vida, pero profundo, por la vida digna, por la vida del ambiente, por la paz. Es que la paz, no nos olvidemos que cuando las FARC dejó las armas, este país bajó la tasa de homicidios como no había bajado en 70 años. Y yo sí le apuesto a la paz y yo sí le apuesto a la vida. Ese es el discurso santista. La salud en este momento es un núcleo de corrupción y no está garantizando el derecho a la salud. Perdóneme, ese es el discurso a un de proyecto Santos. de salud que garantice la vida digna y que sea un derecho. Está reciclando el discurso de Santos. Los que no tienen pensiones puedan tener pensiones. Un derecho a la vida donde la policía garantice la vida y la convivencia y no maltrate la vida, donde se dignifique la policía y no haya ese caso de violencia policial que yo he denunciado. Una apuesta por la concentración de la tierra para que se desconcentre y haya garantías donde el campesino tenga derecho a una vida digna y un salario digno. Eso es de la vida. Representante Ferro. Un momento, dos anotaciones ahí que espero que sean más pequeñas que las suyas o más cortas que las suyas. Voy a tratar de hacerlas más cortas. Intervenciones. Pero permítame un segundo. Me duré lo mismo que usted. La primera, en lo que tiene que ver con la votación, para que dimensionemos histórica, también ¿no? en qué escenario, fue histórica, ¿no, don Ricardo? En qué escenario nos estamos moviendo, concejal. Impresionante, Esta primera vuelta hace las veces de la segunda vuelta de hace 4 años. Y le voy a decir por qué. En las consultas, yo fui candidato al Senado de la República, en las consultas, toda la opinión se centró en la elección presidencial. Vimos cómo los candidatos presidenciales tuvieron en las elecciones del 13 de marzo todo el escenario y hasta mayor al que tuvieron hace 4 años en la primera vuelta. Ahí Petro se jugó su primera vuelta, siendo además un candidato que venía con 4 años de campaña, estrenando, permítame un segundo, estrenando el estatuto de la oposición,
teniendo todo el escenario nacional para poder hablar como jefe de la oposición. Y sin embargo, lo que estamos viendo, ya cuando vuelve y se cuenta en esta segunda oportunidad, el pasado domingo, vemos que vuelve y está en la misma votación de hace 4 años. Y no nos digamos mentiras, usted puede decir hasta misa, pero la cara que tenía Gustavo Petro el domingo cuando dio su alocución era la cara de un candidato derrotado, no era la cara de un candidato ganador. Él no estaba disfrutando de sus 8 millones de votos, él era mortificado por los 12 millones de votos en contra. Es la cara de Petro. Punto ahora uno. el argumento que están tan desesperados porque vamos a ganar, que ahora el argumento es la cara de Petro. A ustedes no les gusta que uno Los les datos son hable elocuentes, de la expresión corporal. Entonces, cuando Petro aparece borracho en una tarima, dicen que es que tenía jet lag. Entonces, ahora aparece con una cara de derrotado y dicen que es que no estaba con cara de derrotado. Por supuesto que pero sí. Pero como derrotado, y el sí, segundo sí fue el tema. gran ganador de la primera Pero vuelta. la cara de él, sí, es cara que es de una derrotado. votación histórica. Y él no entiende, y él no tiene Nunca cómo antes un justificar, candidato presidencial había él no sacado tiene esa cómo votación, justificar nunca antes. que no ganó en primera vuelta. Porque él a todo el mundo le dijo, vamos a ganar en primera vuelta. Vamos a ganar la primera vuelta. Y no, pues es que y el el gran objetivo era derrotado ganar en primera vuelta, pero que la no lo votación logró. fue impresionante. Venga, Diego, un segundo. Y el segundo tema, lo del cambio por la vida. ¿Cómo puede uno hablarle a la gente de vida cuando uno hace un llamamiento a los corruptos, a los que se han robado la plata de la alimentación escolar, a los que se han robado la plata de los niños en Colombia, a los que se han robado millones de pesos de toda la población, y viene y les dice, vengan que ustedes aquí tienen una segunda oportunidad? Cuando va y dice en la costa, oiga, paramilitares, vengan para acá, vamos a darles perdón social. ¿Ese es el cambio por la vida? ¿Ese es el cambio que está esperando la gente? A mí me disculpa, concejal, Sí, pero no, yo creo que uno tiene que ser coherente. El partido que representa, que es la mayor densidad de... Permítame un segundo. Pero vayamos concluyendo, representante. Para concluir, por favor. simplemente, uno tiene que ser coherente con lo que propone y realmente con el mensaje que quiere dar. ¿Cuál es la ventaja que tiene ahorita Rodolfo Hernández sobre Petro? Es que Rodolfo Hernández le habla a la gente. Está imputado por corrupción. Le habla desde el corazón. Está imputado por corrupción. Hombre, esa es la ventaja. a ustedes les gusta Petro la está justicia imputado por todo. cuando es para otros, pero no les gusta cuando es para ustedes. Puede que, usted se acuerda, yo no sé si usted, pues que usted lo escucho hablando con una estructuración filosófica, usted no sé si usted se acuerda del derecho natural y el derecho positivo, de la ética y el derecho. Cuando usted ve una persona, por ejemplo, cuando usted ve una persona echando dinero en una bolsa, pero no está imputado, ¿es más grave o no es más grave que cuando el derecho positivo dice que una persona está imputado, pero usted no le conoce ningún delito? Usted simplemente está frente a la verdad procesal. No, pero no Entonces, vamos a hablar de eso, no vayamos a ese escenario filosófico, pero o de sea, tamaños mayúsculos. no vayamos a ese escenario, porque el escenario de Gustavo Petro, cambiamos el tema porque el machetazo escenario de Gustavo Petro que está y haciendo el usted escenario de los mayúsculos. aliados Profesores de filosofía de estarían Gustavo en un paro Petro cardíaco. y el escenario de los aliados de Gustavo Petro es un escenario inexplicable desde la ética para todo el pueblo colombiano. Concejal. Lo que ha pasado con Gustavo Petro y con sus aliados. Concejal Bueno, González. Yo sí quisiera hacer una anotación en este aspecto. Y si bien es cierto que Diego manifiesta que Petro fue la votación histórica, en fin, etcétera, pues yo le quiero hacer una salvedad. Los números no mienten, doctor Ferro y Diego, además, y María Camila. Petro realmente no creció. Si suman los votos alternativos hace 4 años, que representaban Fajardo y Petro en Bogotá, pasaron del 64% hace 4 años al 55% del electorado. Luego, igualmente en el departamento de Antioquia, del 40% hace 4 años que obtuvo inclusive Sergio Fajardo y Petro y demás, lograron sacar el 30% ambos en esta elección. Y en el Valle se mantuvieron con un 57%. Luego, en ese orden de ideas, estamos hablando con cifras actuales y reales. Luego, en ese orden de ideas, pues hemos observado que Petro no creció. Sencillamente, Diego, como le he insistido hace mucho rato y se lo he dicho de manera objetiva y desde luego respetuosa, como nos ha caracterizado a los dos en el recinto, Petro logró que desde primera vuelta lo apoyaran todos los sectores alternativos de izquierda del país. ¿Para dónde van los votos de Sergio Fajardo? Esos votos de Sergio Fajardo sin duda van a estar divididos. Hoy observamos, salvo que falte a su palabra,
Pero Carlos Amaya en diciembre manifestó que si la segunda vuelta era Rodolfo Hernández y Petro, él votaba con Rodolfo Hernández y su equipo político como tal lo hacía. Igualmente es muy probable que Sergio Fajardo, pues si no se va a ver ballenas como hace 4 años, pues tome una decisión diferente de apoyar a Gustavo Petro. Asimismo, pues hemos observado como gran parte de muchos del Partido Verde ya han anunciado su voto por Rodolfo Hernández, como lo hizo incluso la representante del Valle del Cauca, Catalina Ortiz, lo acaba de hacer en las horas de la tarde, lo hizo en sus redes ya público. Y muchos del Partido Verde van a apoyar a Rodolfo Hernández. Pero luego, usted está haciendo las cuentas que muchos hoy hacen, incluso en redes sociales. 2 más 2 en política no siempre son 4. Digo, no necesariamente los votos de Federico Gutiérrez, que fueron 5 millones de votos, van a ir a Rodolfo Hernández. Digo, había votos allí antiuribistas, había votos allí antipetristas, había de todo. Ayer dijo en esta mesa aquí Cielo Rusinque, que es una conocida petrista, que Rodolfo Hernández era una especie de inflado, que era una especie de político volátil, que esos votos no eran tan fijos. ¿Usted lo lee de esa manera? Bueno, mire, yo también quiero hacer referencia en este aspecto a un tema. Inflado que la misma izquierda de este país lo hizo sin pensar que se les fuera a crecer de esa manera. Quien infló a Rodolfo Hernández en su momento fue la izquierda radical de este país, simplemente con el fin de sepultar o quemar a Federico Gutiérrez, tal como incluso en un video, en un célebre video, observamos que la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta de Medellín, dijeron que ya habían logrado quemar a Fajardo, que ya habían hecho un pacto para esto, para lo otro, y que tenían que hacer lo mismo con Federico Gutiérrez. Seguramente dentro de ese plan era inflar a Rodolfo Hernández para luego pensar que al inflarlo no iba a pasar absolutamente nada. Y hoy tienen el problema que tienen, donde todo el país está reaccionando no tanto por el ingeniero, están reaccionando en contra de la amenaza que es Gustavo Petro para la institucionalidad del país como tal. Luego, en ese orden de ideas, sí vale la pena recordarle a Diego y a toda la izquierda radical de este país. Desde un inicio, desde un principio, toda la izquierda estaba con Gustavo Petro. No es cierto, y Diego se lava las manos diciendo que eso sí pregúntenselo a ellos, porque él sabe que es cierto. La gran mayoría de dirigentes del Partido Verde que posaban estar con Sergio Fajardo en Bogotá, que daban lástima esas manifestaciones y esas salidas a la calle de Sergio Fajardo, daban lástima. No es cierto que estuvieran con Fajardo, estaban con Petro desde el inicio, estaban con Petro, y son unos dobles moralistas, son unos mentirosos y no tienen la gallardía de aceptar las cosas como tienen que aceptarlo. Siempre estuvieron con Petro y ustedes le mintieron a Fajardo. Y hoy eso es lo que los tiene preocupados. Hoy eso es lo que los tiene preocupados. Que no tiene más de dónde crecer, María Camila. Concejal. Por mucho que pueda crecer Petro en una segunda vuelta, no crecerá más de 1 millón de votos, Ricardo. Mientras que Rodolfo Hernández tiene que crecer no menos de 8 millones de votos, que le va a dar una tumba y una pena electoral a Gustavo Petro. Concejal Diego Cancino, lo escucho, usted tiene razón, lo escucho para que usted nos diga, nos cuente cuáles son los cálculos, las cuentas que están haciendo en el petrismo y cómo podría crecer el doctor Gustavo Petro. No, miren, o sea, aquí hablan de datos y entonces dicen que Fajardo le puso a Petro y entonces pues yo no, pues, sí, la votación de Fajardo se pusieron de Petro. Pero los datos son elocuentes, son elocuentes. En votos absolutos en primera vuelta, nunca antes un candidato presidencial había sacado su votación. Eso quiere decir que es histórico. Se va a quedar en sus 8 millones y medio de votos. El pacto consiguió 3.660.000 votos más que la primera vuelta y 474.000 votos más que la segunda. Esos son datos clarísimos, elocuentes. Esa es la primera cosa. Pero lo que estamos viendo, Camila, que a mí me parece que es un gesto muy elocuente, muy eficiente, significativo, es que dan argumentos de desespero. Los argumentos que hemos escuchado acá, como lo dijo un candidato presidencial, son absolutamente chingos. Acuden a unos sofismas filosóficos traídos de los cabellos y unos argumentos que no se sostienen. ¿Y por qué están atemorizados? Porque quieren incidir. Cuando hay un cambio, que ese cambio tiene que inspirar confianza, que tiene que ser tranquilo, pero este país sí necesita una transformación. Y claramente esa transformación no la representa Rodolfo, con todo el cariño, porque está anclado en este momento en el establecimiento, en la justicia por mano propia, y no es una apuesta de cambio, es una apuesta de desinstitucionalización, quebrando la democracia. Y este país sí necesita un cambio, y el poder establecido claro que tiembla.
porque la concentración de la tierra la han sostenido y acá hay una apuesta para que no haya concentración de la tierra. Porque la salud no puede ser un negocio y sí debe ser un derecho. Porque nosotros nos la tenemos que jugar para no ser el tercer país más desigual del mundo. Porque nosotros sí tenemos que intensificar la paz. Acá hay unos cambios donde la vida digna, donde la vida de las pero concejal Cancino, hablemos sobre los sea un números, derecho digo, real, que hablemos no sobre los sea números que yo mandadas creo a la que casa. hoy a estas alturas, viendo las cifras, viendo los resultados, es interesante la discusión sobre cuánto más puede crecer Gustavo Petro, cuánto más le pueden sumar los verdes que están aterrizando en el petrismo, que antes estaban algunos con Sergio Fajardo y otros con el ingeniero Rodolfo Hernández. Miren, acá hay dos cosas, yo creo que son fundamentales. La primera, yo he visto cálculos, estudié un poquito de estadística en la universidad y sí hay de dónde crecer, primer punto. Sí hay de dónde crecer y hay que ver, porque lo que tú decías era totalmente cierto, Camila. 2 más 2 no es igual a 4 en política. No toda la votación de Fico se va a ir con Rodolfo Hernández. Mucha de la votación de Rodolfo Hernández o se va a abstener o votar en blanco. La cantidad de gente que yo he escuchado y que he visto en redes sociales, en encuestas, pues están en voto en blanco o en abstención y él no sabe y no responde. Ese porcentaje es fundamental, pero esas son las encuestas que salieron hoy. Ahí hay un no sabe, no responde que es elocuente. Pero además lo que nosotros necesitamos, y es una invitación, es que los jóvenes se tomen esta campaña. Esto tiene que ser una representación de cambio donde los jóvenes nos van a mandar la batuta, porque los jóvenes fueron los que nos pusieron agenda en este país cuando salieron a marchar, porque tenían una vida indigna, inequitativa, porque le hemos dado la espalda. Esos jóvenes son los que van a salir a la calle, esos jóvenes que reivindican la paz, que reivindican condiciones justas, esos jóvenes que requieren un derecho a soñar el país que imaginan, son los jóvenes que van a jalar esta campaña. Y las mujeres tienen una fuerza impresionante. Y acá hay un programa muy claro, un programa que dice a las mujeres se les queda en casa y se dejan en la cocina, y otra que dice los derechos humanos de las mujeres se respetan. Su dignidad, no estoy su tan capacidad de segura, agenciamiento no político. estoy tan Y segura, hay si las usted me mujeres y disculpa, los concejal jóvenes, Cancino, que no saben, no sobre esa responden, declaración que puede usted crecer. dice refiriéndose al ingeniero Rodolfo Hernández, Eso no es él cierto. diciendo que no estoy tan segura Eso de no es eso, pero cierto. lo voy a revisar sobre la cocina. Pero si le parece, más adelante lo hablamos, lo discutimos, porque es importante, por supuesto, el rol de la mujer, ¿vale? Claro, pero además es que hay una política pública de equidad de género, de restitución de tierras a las mujeres, de economía del cuidado. Acá hay un sistema nacional de cuidado que se está planteando. Eso es fundamental, porque los derechos de las mujeres también empiezan por la democratización desde el hogar. El trabajo doméstico no remunerado le pone 20 puntos del PIB a este país y nadie lo ha reconocido. El único que le está diciendo a este país, acá las mujeres valen, y ese trabajo doméstico no remunerado tiene que hacer parte de un sistema de cuidado para fortalecer la democracia y la equidad, es Gustavo Petro. Eso es fundamental. Representante Ferro. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente, y es un análisis con respecto a por qué no está pegando el discurso de Petro y por qué no crece Petro. Porque es que Petro habla de cambio y resulta que el cambio que él propone no es un cambio real y la gente no lo está viendo así. Un candidato que habla de cambio y se va a esperar los resultados electorales, ni más ni menos que al sitio icónico de donde todos los candidatos van a esperar los resultados el día de las elecciones, donde siempre se ha puesto el tapete rojo para esperar los resultados electorales, pues hombre, eso no representa ningún cambio. Una persona que habla de cambio, pero se está rodeando de Benedetti, de Alfonso Prada, de Roy Barreras, de todos los que acompañaron en su momento a Juan Manuel Santos, hombre, pues no representa el cambio. Entonces, eso es lo que en este momento le está haciendo daño al mensaje de Gustavo Petro. Y yo con esto termino, María Camila, que no pude terminarla en la vez anterior. La diferencia con Rodolfo Hernández es que en Rodolfo Hernández se ve sinceridad. Él habla desde el corazón, él habla con el lenguaje, no de un político, sino de una persona del común. Y él está sumando en la calle, él no vaya a hacer adhesiones en un salón como están ahorita el día de hoy haciendo adhesiones a Gustavo Petro, donde invitan ediles, concejales, presidentes de Junta de Acción Comunal, llenan un salón y se toman una foto. Esa política tradicional
que está haciendo Gustavo Petro, pero bajo la sombrilla de un supuesto cambio, es la que está llevando al traste a Gustavo Petro, porque la gente no le está creyendo. Usted se mete en un terreno que es, digo, movedizo, porque sí es cierto que el ingeniero Rodolfo Hernández a estas alturas es el único que está a puertas de un juicio, digo, va a juicio después de la segunda vuelta presidencial. Antes le parecía eso reprochable al uribismo, antes le parecía eso mal al uribismo. ¿Ahora les parece bien? Mira, yo no hablo ¿Un candidato cuestionado por corrupción? Yo no hablo en nombre del uribismo y yo soy respetuoso de las instituciones. Pero así como soy respetuoso de las instituciones, soy también respetuoso de la presunción de inocencia. Sí. Una persona hasta que no se le condene, se presume inocente. Así tú veas a la persona con unas bolsas metiendo fajos de dinero, o veas un señor que deja un maletín lleno de plata en un hotel, o veas esas cosas, tú debes presumir la inocencia hasta que no se le demuestre lo contrario. No, en eso estamos de acuerdo, pero en aras de la discusión y en aras del debate. Se hacen juicios políticos, está en juicio, y no juicios jurídicos. En este momento, él goza de la presunción de inocencia, y tan goza de la presunción de inocencia que es candidato presidencial, o si no, no se hubiera podido inscribir como candidato presidencial, porque es inocente en este momento. Concejal González. Bueno, varias precisiones. Lo primero, decirle al doctor Cancino, pues que los colombianos, desde luego que están cansados como tal de la retórica, y lo que buscan es un candidato que les hable directamente, lo acaba de manifestar el representante Ferro, un candidato que sea sincero, que sea genuino y que sea fresco al momento de hablarle a la ciudadanía. Cancino habla de los jóvenes, pero precisamente aquí incurre además en un pleonasmo que no entiendo mucho. Precisamente la campaña que hizo Rodolfo Hernández Cancino fue dirigida a los jóvenes. Fue una campaña en redes sociales que le llegó a los jóvenes, y ese fue el nicho que le quitó al candidato del pacto histórico. Ese nicho fue el que Rodolfo Hernández le quitó al candidato del pacto histórico, y es el nicho que hoy ha venido creciendo. Bien lo manifestábamos, hoy no asistieron a este debate, y por eso tuvo usted la oportunidad de ser panelista el día de hoy. No asistieron Ariel Ávila y un concejal de Bucaramanga que presume ser uno de los cambios jóvenes en el país. No asistieron por estar en un salón de un hotel haciendo una adhesión oficial con refrigerios, buses, en fin y demás, llena de ediles, representantes de consejeros de juventudes y todo lo que usted quiera, y con discursos de todos y de gran calado, y en fin, no asistieron por eso. Mientras no asisten quienes hoy debían estar acá, el ingeniero Rodolfo Hernández está en su casa o donde esté haciendo la estrategia de su campaña, mandándole un mensaje a la ciudadanía, un mensaje a los jóvenes, un mensaje al adulto mayor, un mensaje a la mujer, así ustedes hayan querido descontextualizar las palabras y las declaraciones que dio con relación a la mujer cuando se refería a su esposa, al no meterse en política como tal, y a su papel que iría a ejercer como primera dama, como bien lo decía María Camila ahorita, o lo manifestaba, que no estaba tan segura de esas declaraciones. Pues al no estar tan segura es obvio y es evidente que ustedes cogieron simplemente un pedazo de esa entrevista, editaron ese pedazo, descontextualizaron las declaraciones de Rodolfo Hernández, y fue lo que trataron de poner a girar en redes sociales. Luego, en ese orden de ideas, quiero decirle, Cancino, que está equivocado y está contrariándose frente a lo que acaba de manifestar, porque precisamente el candidato que hoy está llegándole a los jóvenes, el candidato que hoy está haciendo ese pacto con la juventud, y el candidato que hoy está siendo fresco en sus ideas y el momento de hablar y de expresarse, es precisamente el ingeniero Rodolfo Hernández, que por cierto, usted tiene un compañero en su bancada que hace una política muy similar, una política de redes sociales, y que dice ser el representante de los jóvenes en Bogotá. Y seguramente ese compañero suyo, no sé si vaya a terminar con Gustavo Petro, porque creo que ese era de los poquitos que estuvo con Sergio Fajardo, ¿cierto? Entonces, reitero, ustedes engañaron y ustedes le faltaron a un candidato serio, decente y que combatía la corrupción como era Sergio Fajardo. Esta es una semana de sumas y restas, y por el lado del ingeniero Rodolfo Hernández, por el momento y de momento, de algunas deserciones, algunos políticos que se le están yendo supuestamente por acercarse al uribismo, que el ingeniero Rodolfo Hernández ha dicho le va a recibir los votos, pero no se va a tomar la fotografía. A propósito de política, a 2 meses de las legislativas, de las elecciones legislativas, el registrador Alexander Vega está dando la cara y dice que la diferencia entre
entre el escrutinio y el preconteo fue solo del 0.1%, lo que implica que los resultados van a quedar o quedaron muy similares. Estamos en Zona Franca. Al regreso vamos a hablar de eso, de lo que escuchaban hace instantes, y es la polémica alrededor del rol de la mujer y lo que dijo el ingeniero Rodolfo Hernández. Ya regresamos. Estamos de vuelta. María del Carmen Hernández es la mamá de la alcaldesa de Claudia López y que anunció en las últimas horas que va a votar por Gustavo Petro. No sorprende mucho, pero sí dijo en el evento de adhesión de líderes del Partido Verde que va a apoyar al candidato de izquierda. Lo dijo en compañía de algunos de los verdes que estábamos diciendo hace unos instantes se sumaron ahora al petrismo. Concejal Cancino, estábamos hablando antes del corte de comerciales de la polémica a propósito de la mujer en la cocina, que sí creo que fue descontextualizado el ingeniero Rodolfo Hernández, porque cierto es que venía hablando de su esposa, de doña Socorro, y cuál sería el papel que ella tendría si él llegara a ser presidente de Colombia. Sí, está muy bien. Pero antes déjame, Camila, porque dijeron un par de afirmaciones que a mí me toca precisar por Adelante. esta cosa de que son dos contra uno. Mil gracias. Lo primero, yo creo que un cambio de un país no depende de si uno cierra un evento en el Tequendama o no. O sea, un cambio de un país depende de que haya una institucionalidad y una voluntad política para cambiarlo. Para cambiar lo que he dicho, la concentración de la tierra, la desigualdad, que haya un programa y una apuesta de transformación real donde se garantice la vida digna. Y eso no depende de si uno cierra un evento en el Tequendama o no, perdónenme, o si lo cierra en la cocina de su casa o no. Acá lo que pasa es que nosotros tenemos una imagen, una representación vacía en TikTok. Claro que las redes sociales hoy son fundamentales, y yo no voy a negar que la forma de hacer política en redes sociales es muy potente. Pero acá nosotros estamos valorando el tono de Rodolfo, cómo habla, cómo llega, las palabras en TikTok, pero yo no he escuchado una sola propuesta dura, fuerte de transformación. Yo no sé qué dice Rodolfo Hernández, yo no sé cuál es el proyecto de país de Rodolfo Hernández, no lo he escuchado. Y además, sobre tu pregunta, hay que decir varias cosas. Una, si lo dijo hacia la esposa, pues puede decir lo que quiere y tiene el derecho a decir sobre su esposa lo que quiera. Pero eso representa una cantidad de cosas como líder y como una actitud patriarcal. Es que él no puede mandar a su esposa a la cocina. Primero porque ella tiene capacidad de autonomía. Es que es lo que se ha jugado históricamente la mujer en este país y en el mundo. La capacidad de decisión y de autonomía, y más aún frente al trabajo doméstico no remunerado. No es posible que un hombre que además es líder y que es candidato presidencial en una segunda vuelta, haga ese tipo de declaración. Y acá sí hay una diferencia, y es que nosotros estamos hablando de Rodolfo, de que si manda a la esposa a la cocina o no, frente a Petro, que sí está haciendo un ministerio de igualdad, un acuerdo de paz con enfoque de género, donde hay un sistema nacional de cuidado donde se remunera el valor social y económico de las mujeres por su trabajo en casa, donde la política de empleo garantizado con enfoque de género ofrecerá trabajo a las mujeres que forman parte de la economía del cuidado, donde habrá programas de educación con enfoque de género para que puedan acceder, porque hay una simetría en calidad y cobertura sobre las mujeres. Eso ya es hablar de otro nivel. Nosotros estamos hablando de una atención a víctimas priorizada, donde la 1448 se le aplique el enfoque de género con todo, donde haya modelos comunitarios de convivencia y seguridad para proteger a las mujeres, donde el sistema distrital de cuidado también sea un sistema comunitario de cuidado, donde haya alianzas público-populares con las mujeres para generar empleo focalizado a las mujeres, porque son las que más empleo han perdido, mucho más desde la pandemia. Todas esas propuestas yo no se las he escuchado a Rodolfo. Lo único que le escucho es que va a decir que la esposa se queda en la casa. Hágame el favor. Y no va a ir a debates, Venga, ¿no? María Camila, Señor. un tema ahí con respecto a lo que está expresando el concejal Cancino. A mí me parece interesante que el concejal Cancino de pronto se conecte un poco más Y otra cosa, perdón, qué pena, es que se me olvidó otra cosa. Ya voy con usted, concejal Cancino. Permítame un segundo. Que me parece muy importante que el concejal Cancino se conecte con el discurso de Petro, porque el concejal Cancino aquí llega y menosprecia
las redes sociales y lo primero que hace Petro al día siguiente que termina la primera vuelta es salir a hacer un TikTok en la cocina. en la cocina y Para además imitar al en la ingeniero. cocina. Pero no se reduce a eso. Yo lo que estoy diciendo es, yo no estoy criticando eso, yo estoy criticando que la política y un candidato se reduzca a la Tranquilo, Cancino, Sirvas agüita en la cocina de su casa. La cocina de su casa puede servir agüita, Cancino. Y lo otro es que a mí también me parece inaudito que ver al petrismo siempre en el rol de oposición, siempre hablando en contra de. O sea, es que no estoy proponiendo, solo he planteado las propuestas. Ustedes no han hecho una sola propuesta, solo han atacado. Concejal, tranquilo, los invito a que nos respetemos a todos, para que nos respetemos los espacios y podamos escuchar de a uno. Es que yo interrumpo porque ellos me interrumpieron desde el principio, entonces rompieron la norma. Pasaron de ser oposición de Uribe a ser oposición de Duque, ahora a hacer oposición de Rodolfo. Entonces siempre es hacer oposición. Entonces, en lugar de criticar tanto a los otros candidatos, cuenten lo que van a... Pero lo que eso no están es la proponiendo. política, digo, hacer oposición, criticar, Pero es que, no es disentir. pero María Camila, no es que van de primeros, no es que los 8,5 millones de votos que van de primeros, pues cuéntenos a ver qué es lo que van a hacer si es que van de primeros. Dos cosas puntuales frente a lo que dice el pasa profesor es que Ferro. se dedicaron y solamente aprendieron a hacer oposición. Y me parece chévere que también Petro ahorita llegue al Senado en el 2022 a ser el jefe de la oposición. Eso va a ser muy interesante. Pero lo que no puede pretender Petro es actuar como oposición en una campaña y pretender que se le sumen nuevos apoyos. La gente lo está viendo en este momento derrotado, es la verdad. Concejal Cancino, 30 segunditos para que usted agregue lo que quería agregar. Este programa es un ejemplo de que quien ha hecho propuestas profundas, sólidas, argumentadas, soy yo. Quienes se han dedicado a criticar y despotricar al proyecto del Cambio por la Vida es Rolando y el profesor Ferro. Primer punto. Y segundo, a mí sí me parece absolutamente curioso lo que está pasando acá, que es absolutamente claro que Cambio Radical, que nos debe muchas explicaciones, y que el Centro Democrático, que sí nos debe muchas explicaciones, estén jugados de manera tan profunda con Rodolfo Hernández. O sea, es claro el panorama político. Yo le digo, Centro Democrático, venga, Cambio Radical, ¿por qué desconoce el están santismo? involucrados esos partidos. ¿Por qué desconoce el santismo? El mismo petrismo. En ministros presos. ¿Por qué están desconoce el juzgados por Rodolfo santismo y Hernández el lo hemos visto. petrismo? Y Concejal. quien ha hecho propuestas acá, pues es Diego Cancino defendiendo el Cambio por la ¿Por qué Vida. desconoce Se ha el hablado del santismo? sistema de cuidado, de que hay que desconcentrar la tierra, de un proyecto de salud Usted con un no derecho habla de de la Concejal comunidad financiera. González, No se ha- ¿qué va a pasar ahora entonces? Hablemos de los partidos políticos que es cierto son los grandes derrotados de la jornada. El Partido Conservador, el Partido Liberal, el de la U, Cambio Radical, todos los partidos que estaban con Federico Gutiérrez, que tenían maquinarias, que tenían músculo político. ¿Qué va a pasar con ellos? Algunos dejándolo en libertad a los votantes, otros apartándose. ¿Qué vamos a ver en estas elecciones, en esta segunda vuelta? Bueno, yo le quiero hacer claridad y salvedad sobre un tema. Cambio Radical jamás se pronunció a favor de ningún candidato en la contienda presidencial, ni de Federico Gutiérrez, ni de Rodolfo Hernández, ni del señor Petro, ni de mucho menos de Sergio Fajardo, ni de Enrique Gómez. Tampoco Pero ya están de con Rodolfo, lo que tú en fin, dices, Rolando. No se O sea, pronunció. ya están con Rodolfo. Doctor Cancino, usted es el promotor de la cultura ciudadana, le pido el favor que respete el uso de la palabra. Cambio Radical señor. no se pronunció en ningún momento acerca de ningún candidato presidencial. Y lo logró callar, Digo Rolando. de la cultura ciudadana porque él dice que es mocusiano. No, Lo logró callar. No lo creo que sea tanto porque pues interrumpe seguidamente, pero bueno, así es en el Consejo Acojo el también. regaño, acojo Así es en el el regaño. Consejo también. Entonces, yo sí Acojo el regaño. quiero manifestarle que Cambio Radical, María Camila, no se pronunció en ningún momento a favor de ningún candidato. Desde luego que muchos de sus miembros acompañamos por convicción, por coherencia ideológica, en fin, a Federico Gutiérrez. Inclusive otros estaban con Gustavo Petro, tal como el caso de Temístocles Ortega, senador de la colectividad del Cauca, está con Gustavo Petro desde primera vuelta, continúa haciéndole campaña a Gustavo Petro y asimismo el representante a la Cámara electo por el Cauca es hoy parte fundamental de la campaña de Gustavo Petro y es de Cambio Radical. Asimismo, miembros de Cambio Radical acompañaron en cierto sector del país a Rodolfo Hernández, específicamente en el departamento de Santander, lo que quiere decir que dentro de esta análisis como tal de partidos, no podemos meter dentro de ese paquete a Cambio Radical como de los grandes derrotados de la jornada, toda vez que nosotros no nos pronunciamos en favor de ningún candidato. Sencillamente acompañamos a algunos, que bien lo manifiesto, por coherencia ideológica, porque nos sentíamos identificados, en fin,
acompañamos la campaña de Federico Gutiérrez. ¿Pero qué van a hacer ahora en miembros. general? ¿Se van a reencauchar cómo? No, nosotros en general digamos que el Partido Cambio Esa Radical... pregunta tiene veneno. ¿Se vas Esa a pregunta tiene reencauchar? veneno, no nos vamos a reencauchar, sencillamente los miembros de Cambio Radical, pues cada uno de manera independiente pues tomará una decisión que a bien le parezca pertinente. En mi caso, pues sencillamente yo voy a votar por la manifestación mayoritariamente ciudadana y que hoy vemos un peligro en el proyecto que encarna Gustavo Petro, un proyecto demagogo, de izquierda, populista, en fin. Vemos un peligro y sencillamente yo acompañaré con mi voto y si mis amigos a bien no tienen a consideración al ingeniero Rodolfo Hernández. No voy a hacer manifestaciones públicas, no haré ninguna clase de actos políticos, ni más faltaba. Bueno, usted será eso es la lo regla, que usted quiere será la Rodolfo excepción Hernández. en la regla. Me quedó faltando entre los grandes derrotados, eso sí, el Centro Democrático, que era el candidato Federico Gutiérrez, el candidato del Centro Democrático, el candidato del gobierno. El Centro Democrático Hablan el Centro no Democrático. se pronunció oficialmente sobre la candidatura de Federico. Estaban con Federico No, Gutiérrez. yo te voy a decir, yo Fueron- apoyé a Federico, pero la institucionalidad del partido no tomó partido, no tomó, perdón la redundancia, no dijo expresamente a qué candidato apoyaba. Tomo nota que no se dan como grandes derrotados No es en eso. estas No es eso. elecciones. Es que yo creo que el gran derrotado fue Petro, porque es que fue el único que dijo que iba a ganar en primera vuelta y no ganó. Ese es el derrotado. Hablando de política, el candidato Rodolfo Hernández dijo que solo se gastó 3.000 millones de los 27.000 millones que tienen permitido usar en la primera vuelta presidencial. Llegamos al final de Zona Franca. A los tres, muchísimas gracias. El concejal Diego Cancino, el concejal Rolando González y el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Ricardo Ferro, esta noche hablando de política, hablando de mecánica política. A los tres caballeros, muchísimas gracias por la conversación. Gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que descansen.